Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador haberme invitado a participar en esta charla. Yo lo primero que digo también es que yo soy clínico, no me preguntéis de vías moleculares, y mi intención en esta charla es simplemente reflejar un poco el estado de las cosas, que no están tan claros como nos gustaría tener, y estimular la capacidad de análisis de las personas que trabajamos en medicina y que trabajamos directamente con la clínica para poder intentar extrapolar aquello que nos dice la literatura en nuestra práctica diaria. También muchas gracias al doctor Gipini porque me ha ahorrado parte de la charla. Y solo quería, en principio, para hablar de diabetes y cáncer hay que plantearse cuatro preguntas fundamentales. Primero, si existe verdaderamente una asociación entre la diabetes y el cáncer. ¿Qué factores de riesgo puede tener un paciente diabético, aparte de su diabetes, para tener cáncer? ¿Cuáles son los nexos biológicos posibles entre la diabetes y el cáncer? Y, quizá lo que nos va a tomar más tiempo, ¿qué hay de lo que se habla de la relación de determinados tratamientos en la influencia del riesgo de cáncer en nuestros pacientes diabéticos o en su pronóstico? En primer lugar, la asociación de diabetes y cáncer es indudable. La coexistencia en un mismo individuo de diabetes y cáncer es más frecuente de lo esperable simplemente por la casualidad. El problema está en que es algo que los que trabajamos en diabetes siempre nos hemos enfrentado a aquello, sobre todo, que mata a los diabéticos, que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, siempre se le ha dado mayor importancia al riesgo cardiovascular en el diabético y estas cosas pues salen en la literatura, salen en análisis tal, pero nunca se ha prestado demasiada atención a la incidencia del cáncer en el diabético porque nos preocupaba muchísimo el riesgo cardiovascular, que es lo que lleva a la muerte aproximadamente al 80% de los pacientes con diabetes. Pero se ha visto también que la diabetes se relaciona fundamentalmente con determinados tipos específicos de cáncer. Dobla el riesgo de padecer un cáncer de hígado, de páncreas o de endometrio. Tiene un aumento de riesgo de 1,2 a 1,5 veces superior de cáncer de colorectal, de mama o de vejiga. Parece que no aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. No hay datos concluyentes en algunos tumores y existe cierta evidencia de que disminuye la incidencia de cáncer de próstata. La mayor parte de los estudios están hechos fundamentalmente en diabéticos tipo 2, que son la mayor parte de los diabéticos que vemos. Parece que el diabético tipo 1, el aumento del riesgo de cáncer puede ser un 20% con respecto a la persona no diabética, pero en estos casos suele haber un tipo específico mucho más heterogéneo. Hay mucha más variedad en las series de este tipo de cáncer o del otro, no tan concreto como en los estudios de diabéticos tipo 2. En la diabetes también parece que empeora el pronóstico de cáncer. La mortalidad del cáncer de mama a 5 años tiene un riesgo superior en mujeres diabéticas que en no diabéticas. Y, en general, la diabetes tiene un exceso de mortalidad ajustada a edad para cualquier tipo de cáncer. Nos queda por debatir muchas cosas. Realmente, ¿qué asociación puede tener la diabetes con algunos cánceres menos frecuentes? Porque en las series, al final, necesitamos algo que sea suficientemente prevalente como para que una estadística tenga la potencia suficiente para encontrar diferencias. Cánceres con mucha menos incidencia es mucho más difícil encontrar significación en los estudios. También existe cierta incertidumbre sobre si la diabetes realmente lo que aumenta es la incidencia o lo que modifica es el pronóstico o la tasa de mortalidad de un cáncer que habría aparecido en esa persona por otro motivo. ¿Y de qué depende esa asociación entre diabetes y cáncer? Que lo vamos a ver fundamentalmente si es una relación directa con la hiperglucemia, si es una reacción indirecta con ya un factor biológico que puede estar subyacente en muchas entidades, no solo en la diabetes, sino también en la obesidad, como hemos visto, como es la insulinoresistencia o el hiperinsulinismo, si se debe simplemente a que en determinados pacientes coinciden factores de riesgo comunes y que eso es lo que aumenta a lo mejor los diabéticos tienen más cáncer porque son más obesos o los obesos tienen más cáncer porque muchos son también diabéticos, ¿no? ¿Cuánto influye la duración de la diabetes y cuánto influye el tratamiento y la duración de los tratamientos que se utilizan para la diabetes? Dentro de los factores de riesgo, evidentemente, hay factores de riesgo comunes a la diabetes y al cáncer, como son la edad. Aunque hay cánceres específicos por edades, igual que por sexos, en general la incidencia de cáncer aumenta con la edad, la incidencia de diabetes también.
el sexo en el cáncer, aunque también hay cánceres específicos por sexo, en general el riesgo general de cáncer es superior en el varón que en la mujer. Y en la diabetes parece que existe también un riesgo superior de diabetes ajustado en la edad a favor del varón. En la raza los datos no son concluyentes. Hay razas con mayores incidencias de cáncer que no coinciden mucho con las razas que tienen mayor incidencia de diabetes. Luego está la obesidad, que tampoco me voy a extender, lo acabamos de ver ampliamente, pero sí que se ha visto que tiene tanto la obesidad como el sobrepeso, como el aumento de masa grasa corporal total, se asocia con un aumento de la frecuencia de cáncer, como ya hemos visto, sobre todo de mama, colorectal, endometrio, páncreas, esófago, riñón, vesícula e hígado. Aumenta además la mortalidad del cáncer de próstata. La asociación de la obesidad y de la insulinoresistencia está clara, y de la insulinoresistencia y la diabetes también. La adiposidad visceral es un riesgo independiente del cáncer de colon asociado a diversos tipos de diabetes. Y como ya se ha hablado, según los resultados del estudio de las enfermeras, la disminución de peso disminuye el riesgo de cáncer y de diabetes, y la disminución de peso tras cirugía bariátrica también disminuye el riesgo de cáncer en mujeres, al menos no se ha demostrado todavía en hombres. De factores de riesgo modificables tenemos la dieta. La dieta saludable, digamos, de distintas características se asocia tanto a una disminución de la incidencia de cáncer como de la incidencia de diabetes. La actividad física también es beneficiosa para ambas patologías. El tabaco, que ha demostrado una alta responsabilidad en el desarrollo de muchos cánceres, también ha demostrado ser un factor de riesgo independiente para la diabetes. Por tanto, seguimos con factores comunes, como pasa también con el alcohol, que tanto para cánceres como para diabetes puede aumentar el riesgo de incidencia. ¿Qué nos queda como debate en los factores de riesgo? Si verdaderamente la asociación de diabetes y cáncer se debe a que son dos entidades que comparten muchos factores de riesgo común o no, o es una asociación independiente. Para eso sería necesario realizar estudios en determinadas poblaciones en las que al menos uno de los componentes lo podamos aislar. Por ejemplo, en pacientes con diversos tipos de dieta, más o menos saludables, pero que no sean obesos. En pacientes que no sean obesos, pero que tengan insulinoresistencia o sean sedentarios, que son otros factores de riesgo. Y en pacientes que sean obesos, pero que tengan parámetros metabólicos normales, de su diabetes, de sus triglicéridos, de su insulina, etcétera. Cuando entramos en los nexos biológicos entramos en el aspecto más peliagudo, pero sí que es verdad que la asociación entre diabetes y cáncer se relaciona fundamentalmente con la insulinoresistencia. La presencia de insulinoresistencia que nos va a dar, por un lado, el aumento de los niveles circulantes de insulina y de factores de crecimiento como las IGF-1 y las IGF-2 relacionados. También va a haber unas alteraciones en las proteínas transportadoras de estos factores de crecimiento. En general, en los pacientes con diabetes se encuentra un aumento de la proteína transportadora 2 de la IGF-1 y una disminución de las proteínas transportadoras 1 y 3, y parece que esta alteración lo que hace es permitir que haya mucha más IGF-1 disponible para la interacción con los receptores. También puede tener un papel independiente de la hiperinsulinemia en la hiperglucemia per se, y el acúmulo de una serie de citoquinas inflamatorias, que igual que pasa en la obesidad, en la diabetes, sabemos que existe un estatus proinflamatorio crónico leve a lo largo de toda la evolución de la enfermedad. Los principales agentes que hemos mencionado son la insulina, el factor de la IGF-1, el Insulin Growth Factor 1 y el 2, que son, aparte de moléculas que tienen un efecto metabólico, fundamentalmente la insulina más metabólico que las otras, son factores estimulantes del crecimiento. Sobre todo las IGF-1 son moléculas estimulantes del crecimiento. Estas moléculas actúan sobre receptores que son muy semejantes. Puede haber receptores propios de insulina y de IGF-1, y hay también receptores híbridos. El receptor de la insulina interactúa fundamentalmente con su receptor y tiene una interacción más leve, pero existe, con el receptor de las IGF-1
de la IGF-1 y las IGF-1 y la IGF-2 interactúan. La IGF-2 interactúa con los receptores de las IGF-1 híbridos o no, y también en parte con la insulina, y la IGF-1 con su receptor y los híbridos del receptor de la IGF-1 con la insulina. La mayoría de los cánceres van a expresar ampliamente este tipo de receptores, por lo tanto, van a estar muy influenciados por la interacción de los niveles de IGF-1 y 2 y de insulina con estos receptores allí presentes. En general, los receptores, las isoformas A del receptor de la insulina o los híbridos con el receptor de la IGF-1, que también tienen esa isoforma A, van a ser responsables sobre todo de la acción mitogénica de estas moléculas, mientras que los receptores, las isoformas B, van a tener una acción más metabólica, más lo que entendemos como la acción natural de la insulina. No me voy a extender, evidentemente, en esta pantalla, simplemente la interacción de cualquiera de estas moléculas con el receptor a nivel de membrana produce una autofosforilación que desencadena una serie de procesos de autofosforilaciones que llevan, por un lado, al estímulo de la proliferación celular, a la síntesis proteica y, por otro lado, disminuye la tendencia a la apoptosis, es decir, impide que la célula se muera. Todos estos en las células, todo esto es un efecto proliferativo en las células tumorales, pero no solo afecta a las células tumorales, sino también a otros tejidos que, no siendo tumorales, favorecen la extensión del tumor, como son los tejidos musculares lisos. Por ejemplo, este estímulo también hace que proliferen y migren las células de músculo liso, el desarrollo vascular que rodea a los tumores y permite la invasión y la metástasis de estos tumores y su progresión. La vía más implicada de la hiperinsulinemia, el cáncer, es la vía de la adenosino monofosfato proteinquinasa, que es llave en el metabolismo del ciclo celular y es una diana terapéutica tanto para diabetes como para síndrome metabólico como para cáncer, porque su inhibición lo que hace es favorecer el depósito energético y obesidad y también la síntesis proteica y el desarrollo de cáncer. En los casos de insulinoresistencia natural, es decir, la que puede tener un paciente obeso o un paciente diabético, esta vía está inhibida habitualmente, favoreciendo, como os digo, tanto el depósito de energía y la obesidad como el desarrollo de cáncer. Su activación, por ejemplo, por la metformina, reduce este riesgo. Pero la hiperinsulinemia también tiene un efecto diferente a estas vías, tiene un efecto directamente sobre la producción de otras hormonas. Hemos visto que hay muchos tumores, sobre todo los tumores femeninos de cáncer de mama posmenopáusico y el de endometrio, que depende de los niveles de estrógenos. Pues los pacientes diabéticos con hiperinsulinemia tienen una disminución de la síntesis hepática de la proteína transportadora de esteroides y aumentan los niveles de estrógeno disponibles en la sangre. También la hiperinsulinemia hace que tanto el ovario como en parte también la glándula suprarrenal aumente su secreción de andrógenos, que una vez aromatizados se transforman en estrógenos. Y este aumento de esteroides circulantes van a aumentar estos riesgos de cáncer hormonodependiente. Independientemente de la hiperinsulinismo, la hiperglucemia simplemente también parece que aumenta la incidencia de cáncer. Hay estudios de cohortes que comparan la incidencia de cáncer en pacientes recién insulinizados con pacientes no insulinizados que se mantienen hiperglucémicos y se ve que el riesgo de cáncer es más alto en los que no han sido insulinizados y en este estudio de cohortes establecen que por cada 18%, por cada un punto de diferencia en el control metabólico, o sea, por cada 1% de glicohemoglobina mayor que tenga el paciente, su riesgo de cáncer aumenta un 18%. Hay un metaanálisis que establece de varios ensayos de tratamiento intensivo en diabetes, en los que por cada reducción de hemoglobina A1C entre 0,3 y 0,9, según los estudios, el riesgo de cáncer se reduce un 9%. O sea que cuando un diabético está bien controlado, tiene menos riesgo de cáncer que cuando está mal controlado. No solo es que tenga mucha insulina circulante, pero también la hiperglucemia es nociva. En modelos animales de predisposición tumoral se ha visto que en estos animales se ve que el número de tumores es mayor, el tamaño es mayor y con menor tendencia a la apoptosis en animales hiperglucémicos si no tienen insulina suficiente frente a animales hiperglucémicos pero que tienen insulina suficiente y que esto se corrige simplemente poniéndoles insulina. O sea que estamos hablando de insulinoresistencia pero también de hiperglucemia per se. Y, por último, las citoquinas. Todos estos fenómenos que provocan un acúmulo
de sustancias con actividad inmunomoduladora, inflamatoria, etcétera, parece que regula la transformación neoplásica y la progresión al cáncer. ¿Qué problemas tenemos pendientes en ver exactamente de dónde está el origen de la relación entre diabetes y el cáncer desde el punto de vista de los nexos biológicos? Fundamentalmente, definir qué papel tiene la hiperglucemia, qué papel tiene la insulinoresistencia y qué papel tiene, en parte, la inflamación. Si todos actúan en conjunto, si actúan en combinación o cada uno por su lado. ¿Cuál es el problema? Si es que la insulinoresistencia que tenemos en los órganos dianas propios de la insulina no existe en los órganos que no son ni el hígado ni el páncreas, o sea, ni el hígado, ni el tejido adiposo, ni el músculo. Es posible que los tejidos tumorales mantengan una insulinosensibilidad que no existe en el resto de los órganos diana. O bien que la insulinoresistencia pueda afectar a la acción metabólica de la insulina, pero no a su acción mitogénica, y se mantenga esa capacidad de mitogénesis proliferativa, independientemente de que, desde el punto de vista metabólico, la insulina no sea efectiva. Y después es muy difícil establecer cuál es el tiempo de exposición que tiene una persona a los niveles de insulina elevados. No solo los que están en tratamiento, sino sin tratamiento, porque evidentemente sabemos que los niveles de insulina circulantes no son estables, pueden tener oscilaciones postprandiales, los estudios a veces se hacen con niveles basales, no se conoce muy bien cuál es la cantidad de insulina integrada a la que está sometido un organismo a lo largo de su historia. Y vamos a entrar un poco con la discusión de los tratamientos. Los tratamientos fundamentales para la diabetes, pues lo sabéis todos: la metformina, la insulina, los análogos de insulina, los otros fármacos secretagogos como las sulfonilureas o las glinidas, las insulinosensibilizadores como la tiazolidinediona, las glitazonas en general, y las terapias, lo más novedoso, las terapias basadas en las incretinas. Vamos a empezar con la metformina, vamos a empezar por lo más bonito, que es que ya se sabe desde hace muchos años que la metformina disminuye la mortalidad por cáncer. Se ha visto que tiene la tasa de cáncer es prácticamente el doble en los pacientes que están tratados con insulina frente a los pacientes tratados con metformina. Y es 1,3 en general, según las series, menos frecuente en los pacientes tratados con metformina frente a los pacientes tratados con sulfonilureas. Realmente el comportamiento de los pacientes tratados con metformina se asemeja bastante a los pacientes no tratados por diabetes. Sugiere fundamentalmente que ese es un efecto un poco tumor específico. Es más efectivo para el cáncer de páncreas y de colon y menos para el cáncer de mama y el de próstata. Y en general hay un metaanálisis del año 2010 que incluye 11. El problema de todos estos metaanálisis es distinguir los datos procedentes de estudios epidemiológicos, los datos procedentes de ensayos controlados, randomizados, de tratamiento, pero en general en este metaanálisis, por ejemplo, de Decensi del año 2010, se analizan 11, selecciona para el metaanálisis 11 estudios y se concluye que la metformina disminuye un 30% la incidencia de cáncer en diabéticos tipo 2 frente al resto de los tratamientos, y que es especialmente efectivo para el hígado, para el cáncer de hígado y del de páncreas, y menos para el de mama y el de colon. Recientemente se ha publicado este otro metaanálisis en el que van más estudios, van 24 estudios en el mismo sentido, y se ve que la mortalidad por cáncer asociada en los pacientes tratados con metformina tiene un riesgo disminuido a 0,66 y la incidencia de cáncer en general de 0,67. Para el cáncer del colon los riesgos relativos son muy bajos, son más bajos, están más o menos en la misma media, pero es especialmente llamativo que para el cáncer hepatocelular la disminución del riesgo es muy importante. Para otros tumores, tanto para próstata como para mama, páncreas y el tumor de estómago, no se sacaron diferencias significativas. ¿Y por qué la metformina tiene este efecto maravilloso? Porque la metformina tiene un efecto insulinosensibilizador. Hace que la insulina, esta que no funcionaba y que producía insulinoresistencia, etcétera, disminuya, porque como va a funcionar mejor, la producción por el páncreas no va a tener que ser tan importante, y normalmente su efecto es bajar la glucemia y la insulina circulante
por un efecto fundamentalmente metabólico a nivel hepático, disminuyendo la producción hepática de glucosa. Pero se ha demostrado también que, independientemente de eso, la metformina tiene un efecto antiproliferativo. Disminuye la formación de colonias y detiene parcialmente el ciclo celular, demostrado en líneas celulares tumorales, y fundamentalmente porque activa esa vía que las personas con insulinoresistencia tienen inhibida, que es el de la 5' adenosina monofosfata proteinquinasa. Parece que también puede favorecer la destrucción de stem cells tumorales, provocando su parada de ciclo celular. Y se está estudiando cada vez más su función para acelerar la senescencia de células tumorales, favoreciendo la apoptosis en esas células que tardan mucho en morirse. La acción antitumoral de la metformina, sin embargo, se ha visto que es menor en pacientes, en ratones, o lo digo al revés, es mayor en ratones hiperalimentados. Por lo tanto, también está relacionada con su actividad para disminuir la insulina. Se ha visto que el tratamiento con metformina reduce, como digo, el riesgo de cáncer y de mortalidad, y realmente se está empezando ya a usar como tratamiento coadyuvante en el tratamiento antineoplásico de algunos tumores, por ejemplo, para el cáncer de mama, independientemente de tratamiento como antidiabético, en mujeres no diabéticas con cáncer de mama, dentro de sus protocolos terapéuticos quimioterápicos se utiliza la metformina como coadyuvante y los resultados que están saliendo son bastante positivos. Por eso, la metformina es hoy día una diana terapéutica, no solo en el tratamiento de la diabetes, sino del cáncer, porque está en las mismas líneas de avance que los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de la tirosina quinasa, etc. Por un lado, la metformina va a disminuir la insulina, por lo tanto, el estímulo del receptor de la IGF-1 va a bajar, pero por otro lado, como os digo, estimula directamente, independientemente de su efecto sobre la insulina, esta vía que frena el aumento de la síntesis proteica. Pasamos a la insulina. Las advertencias con respecto al uso de la insulina en la diabetes quizás se dispararon un poco más a raíz. Ha habido muchas historias a nivel experimental con el desarrollo de los análogos de insulina, pero en la práctica clínica se dispararon un poco cuando en el 2007, después de unos años comercializada, en Estados Unidos, en España, yo creo que no sé si llegó a estar un año comercializada, se retiró del mercado la insulina inhalada. En principio la empresa que la facilitaba lo achacó a que no habían tenido las ventas suficientes como para hacer rentable el fármaco, sus costes de investigación, etcétera. Pero al año siguiente, en abril del 2008, en un comunicado muy pequeño, pero muy pequeño, os lo puedo decir, que era muy pequeño, reconocieron que en el grupo de pacientes tratados con insulina inhalada llegaron a tener hasta un riesgo de cáncer de pulmón 6 veces superior al grupo de pacientes que no eran tratados con insulina inhalada. En ambos casos, el cáncer de pulmón se presentaba en gente con antecedentes de haber fumado. Pero siempre, desde que se empezaron a desarrollar los análogos de insulina, siempre ha habido cierta prevención a que el análogo de insulina, al ser una molécula modificada, no pudiera aumentar la incidencia de cáncer. De hecho, se sabe que algunos cambios en la porción terminal de la cadena beta de la insulina pueden aumentar los efectos tróficos de la insulina y pueden favorecer que tenga una unión más prolongada y, por lo tanto, probablemente más activa con su receptor y tenga mayor reactividad cruzada con el receptor de la IGF-1. De hecho, las primeras insulinas que se ensayaron, análogos de insulinas, acabaron retirándose porque se demostró un aumento de la mitogenicidad en animales de experimentación, y muchas, como la B10 Aspar, no se llegó a comercializar. En general, por estos experimentos se ha más o menos establecido que cualquier modificación en los últimos aminoácidos de la cadena beta, en el residuo B10, por ejemplo tenía un aspartic con el B10, o la adición de residuos de arginina a esta cadena beta, puede favorecer que esa molécula se una con más afinidad al receptor de la IGF-1 que las insulinas humanas. Si repasamos un poquito las moléculas, vemos que todos están, la mayor parte de las modificaciones que se han hecho en los análogos de insulina corresponden a esta zona del B terminal, que va habitualmente entre el B28 y el 30. Estas son las insulinas rápidas y las insulinas lentas,
normalmente las modificaciones de uno u otro tipo se han hecho a este nivel. Son clásicos estos estudios de Kurzhal en líneas celulares de osteosarcoma, en los que se estudia la afinidad de cada uno, la unión al receptor de la insulina o de la IGF-1 y su potencial mitogénico, ya os digo, en líneas celulares tumorales, de las insulinas análogas, tomando como patrón normal la insulina humana. Entonces se vio, por ejemplo, la SPAR-10B10 esta que se retiró en estudios animales, se vio que tenía una mayor afinidad por el receptor de insulina, pero también mucho mayor, 5 veces más afinidad por el receptor de la insulina del IGF-1 que la humana, con un potencial mitogénico mayor. Lo mismo en esta B31, B32 diglargina, que también no se llegó a comercializar, la glargina que está comercializada, etcétera. Entonces, esto se ha argumentado mucho, sobre todo la competencia con respecto a la contraria, pues de que esta insulina es potencialmente más mitogénica que la otra y tal. Estos fueron estudios en líneas celulares tumorales, y hubo otros en los que los resultados han sido muy variables. El osteosarcoma, en líneas tumorales de osteosarcoma, parece que la glargina es 6 a 8 veces más mitogénica que otras insulinas. El cáncer, en líneas de cáncer de páncreas, sin embargo, no han encontrado diferencias entre el comportamiento de la glargina frente a las insulinas humanas. En el cáncer de mama, de colon y recto y de próstata, han encontrado más resistencia a la apoptosis con análogos de insulina frente a la humana. Después se ha visto in vivo, que la glargina, una vez inyectada, se degrada en 2 moléculas, la M1 y la 2, que son las que circulan fundamentalmente, y que estas ya no retienen ese poder mitogénico, con una mitogenicidad muy inferior a la demostrada en líneas celulares. Por lo tanto, parece que podría ser menos mitogénica in vivo que in vitro. Y después empezaron los estudios animales, fundamentalmente antes de las comercializaciones del fármaco. La B10-ASPAR, que os digo que se retiró porque se demostró que aumentaba la incidencia de cáncer de mama en ratas y ratones de experimentación, se probó a dosis de 12,5 o 50 o 200 unidades por kilo. Con 12,5 la incidencia de cáncer de mama en ratones era 0, con 50 era 11 y con 200 era 23. La glargina se testó solo para 2,5 y 12,5 y se concluyó que no aumentaba la incidencia de cáncer de mama, de cáncer en las líneas de experimentación, pero los datos fueron poco concluyentes porque la verdad es que en los experimentos se morían muchísimas ratas de hipoglucemia y nunca se llegó a que sobrevivieran lo suficiente. Algunos cínicos dicen que si la B10-ASPAR se hubiera testado solo a 2,5 y a 12,5 estaría comercializado y lo estaríamos usando perfectamente porque a esos niveles nunca dio problemas. Pero me voy a dedicar sobre todo a los estudios en humanos. Va a parecer que quiero daros muchos datos para marearos, que puede que os maree, pero no es mi intención. Solo quiero crear un poco la sensación de incertidumbre que tenemos ahora. En el año 2009 se publicó en el Diabetología un artículo alemán, el artículo de Hemken, que comparaba los resultados en una gran población. Todos estos estudios que vamos a ver ahora se hacen a partir de bases de datos, o bien de empresas aseguradoras, o bien de datos sanitarios y tal, sobre incidencia de cáncer en pacientes tratados con diversos fármacos. El origen son registros de sistemas sanitarios, no son ensayos clínicos. En este ensayo compararon resultados de incidencia de cáncer en pacientes tratados con insulina humana frente a glargina, Lispro y Aspart, que son otros 2 análogos de insulina de acción rápida. Entonces, lo primero que encontraron en el estudio es una fuerte correlación entre la dosis de insulina y el cáncer. Cuanta más dosis de insulina, mayor incidencia de cáncer. Luego, en dosis altas de insulina, detectaron que por encima de 50 unidades de insulina al día, el riesgo de padecer un cáncer era superior en aquellos pacientes tratados con glargina frente a humanas. Pero el estudio tenía muchas limitaciones porque el periodo de exposición no llega a 4 años de media. Hay solapamiento de dosis. Un paciente no está 4 años con una dosis de insulina, ni siquiera con un tratamiento solo. Las dosis bajan, suben, se cambian, se mezclan con otros fármacos. El efecto, no hay corrección por otros factores de riesgo, de peso, etcétera, índice de masa corporal, etcétera. Tanto es así que cuando llegó este artículo al comité editorial decidieron no publicarlo en primera intención.
Segunda intención, se lo pensaron y dijeron, bueno, lo vamos a publicar, pero antes vamos a pedirle a otros grupos que trabajan en lo mismo, a otros grupos epidemiológicos representativos e importantes, que hagan lo mismo en sus poblaciones y que nos digan lo que pasa. Y por eso se retrasó su publicación y se publicaron todos juntos en la misma revista en julio del 2009. Con respecto a lo de la dosis de insulina, sí que un estudio ya mucho más reciente, italiano, en un estudio de caso control, sí que vieron que los casos de cáncer tenían una dosis, usaban habitualmente una dosis de glargina superior a los casos de no cáncer y que la incidencia de cáncer se disparaba fundamentalmente con dosis superiores a 0,3 unidades por kilo. Bueno, como os digo, el estudio alemán se le pidió a los suecos que hicieran lo mismo. Está el estudio sueco, que también compararon glargina versus glargina más otros fármacos versus no glargina. Cada estudio va a tener y aquí no vieron diferencias. En el grupo de no glargina con glargina y otros fármacos solo encontraron que la glargina sola parecía aumentar el riesgo relativo de cáncer de mama. También aquí, por ejemplo, lo de las dosis fue muy difícil de ver porque aquí lo único que contaban los suecos era el número de viales de insulina que retiraba un paciente en la farmacia al año, con lo cual eso es muy difícil definir las dosis. El estudio escocés también hace algo parecido. No encuentra tampoco diferencias entre el grupo de glargina asociado a otros fármacos y el de no glargina, pero sí en el de glargina sola tiene una incidencia de 1,55 de cáncer en general frente a la humana y de 3 y pico, más de 3 veces el de cáncer de mama. Pero si la glargina iba unida a otras insulinas rápidas, este aumento del riesgo de cáncer no era significativo, incluso era un poquito inferior. Las limitaciones de este grupo era que el grupo con glargina era un grupo diferente al resto de fármacos. Más interesante es este estudio de Curry, que se publicó igual, en los que no solo compara el tratamiento con insulina humana o insulina glargina, sino con otros fármacos. Aquí se vio que el tratamiento que menos riesgo tenía era la monoterapia con metformina, y el riesgo iba aumentando poquito a poco a medida que si era metformina más sulfonilurea prácticamente quedaban a pre. La sulfonilurea solo aumentaba el riesgo relativo a 1,36, si era insulina a 1,42, pero si la insulina se asociaba a metformina bajaba y la insulina humana en este caso salía peor que la glargina. Comparada con metformina, la insulina aumentaba el riesgo fundamentalmente de cáncer de colon, la insulina en general, no un tipo específico, y de páncreas. Y, sin embargo, aquí no encontraron diferencias en mama y próstata. En esta base de datos inglesa se repitió más tarde el estudio solo para mama y sí que vieron que en aquellas pacientes tratadas solo con glargina había un aumento de la incidencia de cáncer de mama, pero solo a partir de los 5 años de tratamiento. Y la incidencia era mucho mayor si esas mujeres habían sido tratadas previamente a la glargina con otra insulina, con lo cual hace pensar más en el tiempo tratado con insulina que que haya una insulina específica. Después se suceden los estudios en distintos, prácticamente todo el que tenga una base de datos no es nadie si no publica algo, pero los resultados son diferentes en distintos estudios y no concluyentes acusando a ningún tipo de insulina en particular. Sí que parece que existe un aumento de incidencia de cáncer con un aumento de la insulina circulante. Evidentemente, cuando ponemos insulina exógena, siempre los niveles de insulina circulante son suprafisiológicos y los estudios epidemiológicos en humanos no han dado unos resultados claros porque la insulina en general se prescribe a pacientes con diabetes de más duración y con comorbilidades y los sesgos de los estudios recogidos son muy variables porque muchas veces no se considera el índice de masa corporal, en otros el tipo de diabetes, las dosis de los fármacos, la superposición entre fármacos, el tiempo de tratamiento, etcétera. Hay muy pocos estudios controlados de glargina versus humana. Este de Rosenstock de 5 años no encuentra un exceso de riesgo que empeore glargina. En cualquier caso, en el número de pacientes estudiados la incidencia de cáncer fue muy baja y las cosas están así. En cuanto a las sulfonilureas, son fármacos mucho más antiguos, existen muy poquitos estudios y de poca potencia y escasos datos en estos estudios sobre el tiempo de exposición al fármaco. No se sabe muy bien si refleja más bien el exceso de cáncer en estos pacientes por estar con un secretagogo o un riesgo reducido comparado con de los pacientes que se comparan, que suelen ser el grupo de la metformina.
y no existen datos sobre las gliridas. Sobre las glitazonas no voy a hablar mucho porque ya casi nos quedan muy poquitas en el mercado, solo nos queda la pioglitazona y con advertencias, pero la atroglitazona, la rosiglitazona y la pioglitazona han demostrado in vitro que pueden tener una actividad anticancerosa y, de hecho, se ensayan en muchos estudios de dianas terapéuticas para el cáncer. Sin embargo, en ratones hay datos controvertidos sobre su potencial oncogénico y en humanos la relación entre cáncer y glitazonas es incierto. Hay varios estudios epidemiológicos con resultados poco consistentes. Hay algún metaanálisis con rosiglitazona que no hay diferencia en los riesgos de cáncer, no hay diferencia significativa. Con bioglitazona hay estudios de cohortes que no asocian cáncer, pero, sin embargo, en un estudio de los registros de reacciones adversas de la FDA publicado el año pasado, parecía que había un ligero aumento de la incidencia de cáncer de vejiga en los pacientes tratados con pioglitazona. Esto hizo que la EMEA, la Agencia de Medicamentos Europea, hiciera una advertencia y que algunos países como Francia o Inglaterra pues limitaran su comercialización. En ese aspecto todavía, por ejemplo, en España o la FDA o tal, no ha habido recomendaciones al respecto. Y por último empezamos con las terapias basadas en la incretina y que sabemos que el liraglutide aumenta en estudios por registros de la FDA, parece que el liraglutide se relaciona con un aumento del riesgo de carcinoma medular de tiroides en ratas de experimentación y en estudios hay comunicaciones de que se detectan en pacientes tratados con liraglutide un aumento ligero de los niveles de calcitoninas circulantes, que es el marcador que podría ser un marcador de hiperplasia de célula C tiroidea. Tanto el esenatide como el liraglutide, como los inhibidores de la ADPP4, que aumentan la circulación del GLP-1 en sangre, se han demostrado en estudios de experimentación que son capaces de aumentar la proliferación de las células betas. La sitaglitina en ratones transgénicos, el inhibidor de la ADPP4, también se ha demostrado que produce una hiperplasia ductal pancreática, pero no se tenían datos en humanos de incidencia de cáncer por su corto periodo de uso. Igual de escandaloso que fue la publicación del estudio de los alemanes con respecto a la glargina, este verano hubo una revolución porque en el Gastroenterology apareció un estudio de Elastov basado en la recogida de datos de la FDA sobre comunicación espontánea de efectos adversos en pacientes tratados con sitagliptina y esenatide frente a otros 4 antidiabéticos orales, que eran rosiglitazona, nataglinida, repaglinida y glicacida, y con el objetivo primario de valorar la incidencia de pancreatitis, porque ya al poco de comercializar el esenatide, la FDA lanzó una advertencia sobre que se habían comunicado más casos de pancreatitis de lo esperado, etcétera, pero bueno, aquello quedó un poquito en observación porque también son pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos tienen más incidencia de pancreatitis per se, etcétera. Entonces, en este estudio de Elastov, en base a esos datos, encontraron que el tratamiento con esenatide o con sitagliptina aumentaba hasta 6 veces el riesgo de tener una pancreatitis. También ambos tratamientos se asociaban a un aumento de la incidencia de cáncer de páncreas y en el caso del esenatide también de cáncer de tiroides, algo no demostrado en el grupo de la sitagliptina, y ninguno de los dos era significativamente, aumentaba el riesgo del resto de los cánceres en general. Este artículo, como os digo, también pasó lo mismo. Lo publicaron primero por Internet, luego lo despublicaron, desapareció de la página y luego al final lo publicaron de nuevo, pero ya con un editorial al lado, en el que, bueno, efectivamente confirman que la estimulación del GLP-1 puede estimular procesos celulares a nivel de determinados órganos que favorezcan la proliferación celular y disminuyan la apoptosis, produciendo proliferación, inflamación, hiperplasia ductal y tal, pero que este estudio de Elastov tenía muchos defectos, fundamentalmente por el origen de los datos. El origen de los datos era la comunicación espontánea de efectos adversos. Yo os digo que para comunicar espontáneamente un efecto adverso nos cuesta mucho rellenar los papeles. Es muy sencillo y cada vez que los ves dices, así no es nada, pero te cuesta. Entonces, y de hecho se considera que solo un 5 o un 10% de los efectos adversos que se tienen con un fármaco se comunican.
El problema está en que con los nuevos fármacos se comunican con más interés que con los fármacos habituales. Por tanto, no se puede considerar que sea un estudio de incidencia, simplemente un estudio que haya podido estimular al médico que llevaba a ese paciente a comunicar algo que a lo mejor si hubiera estado con una insulina desde hace 20 años o con un secretagogo, pues no lo hubiera hecho. De hecho, por ejemplo, en el estudio de Elastov sí que diferencian. La primera advertencia de la FDA sobre la incidencia de pancreatitis fue en el 2007, entonces diferencian la incidencia de comunicaciones de pancreatitis antes del 2007 y del 2007 en adelante. Y efectivamente, antes del 2007 el aumento de la incidencia de pancreatitis se quedaba en la mayor parte de los casos entre 2,5 veces mayor que en los pacientes no tratados con estos fármacos. Estos datos también solo son comunicaciones y muchas veces no están adaptados, o sea, no están corregidos por factores confundentes como puede ser la obesidad del paciente, que da más pancreatitis o tumores o cáncer, la pancreatitis crónica, etcétera. Sin embargo, tampoco se pueden tirar a la basura estos datos, porque es verdad que la mayor parte de las agencias reguladoras que nos dan los datos de seguridad de los fármacos son datos que no son independientes de lo que dice la industria de ellos y que pocas instituciones independientes en el ámbito de la medicina, como universidades, etcétera, se dedican al estudio específico de la seguridad de los fármacos. La mayor parte de los estudios de fármacos y cáncer tienen muchos inconvenientes porque es un número limitado de pacientes, porque aunque la población de diabéticos sea grande, la incidencia de cánceres acaba siendo pequeña y difícilmente tienen potencia para detectar asociaciones modestas, especialmente en cánceres menos frecuentes. Los pacientes no están tratados con un solo fármaco, sino con muchos, por lo tanto hay solapamiento entre terapias. La terapia es cambiante a lo largo de su enfermedad y un cáncer no aparece de la noche a la mañana, es un proceso largo y las terapias van cambiando también de ese momento. Y hay muchos factores de riesgo comunes entre cáncer, diabetes y obesidad que son frecuentes y pueden inducir muchos sesgos en la apreciación de estos estudios. Y con respecto a los fármacos nuevos, evidentemente solo se pueden buscar datos de exposición a corto plazo porque no existe experiencia todavía clínica para ello. Entonces, si queremos simplemente resumir, partiendo de la diapositiva inicial, ¿qué sabemos de la asociación de diabetes y cáncer? Sabemos que la diabetes aumenta el riesgo de determinados tipos de cáncer y parece que disminuye el riesgo de cáncer de páncreas. Por tanto, los que tenemos pacientes diabéticos debemos estar preocupados de buscar la posibilidad de que estos pacientes puedan tener un cáncer, estar alertas y establecer los protocolos de prevención necesarios en cada caso. Existen factores de riesgo común entre la diabetes y el cáncer, la obesidad, la dieta y el sedentarismo. Por tanto, es muy importante en estos pacientes estimular el hábito de vida saludable, el ejercicio, la dieta adecuada, etcétera, y con eso vamos a tener beneficios. Los nexos biológicos entre la diabetes y el cáncer están claros: la hiperglucemia, el hiperinsulinismo, la inflamación. ¿Qué puede más? Todos a la vez, cada uno por su lado, no está del todo claro, pero ahí está. Y con respecto a los tratamientos, sabemos que existe evidencia de que puede haber un aumento de la incidencia de cáncer con determinados fármacos, pero esta evidencia de momento está limitada por sesgos inherentes a los estudios. No disponemos de estudios randomizados, controlados, con un fármaco, con otro. No sé si vamos a poder disponer de ellos porque es muy difícil diseñar un estudio así, pero sí que se puede concluir que la metformina parece que tiene un menor riesgo en el tratamiento con los pacientes para la incidencia de cáncer y que la insulina tiene un mayor riesgo, la insulina exógena, y que sobre las nuevas drogas tenemos datos insuficientes. Por lo tanto, pónganle a sus pacientes lo que puedan, lo que controlen mejor su diabetes y siempre que sea posible mantengánles la metformina. Y por último, yo creo que solo estamos viendo una parte del iceberg o de la miñoca, los que seáis de Vigo, y nos queda mucho por estudiar. Nada más, muchas gracias. Perdonad por la extensión.